Hola, bienvenidos a CLN TV. Continuamos recibiendo de cara a las PASO a los distintos precandidatos, tanto a concejales como a diputados nacionales, y en esta ocasión recibimos a quien encabeza la lista de Cambiemos para diputados nacionales. Hablamos de Álvaro Cantard. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bueno, lo primero que me gustaría consultarle es por qué, y también tomando por ahí algo del eslogan de campaña, por qué los santafesinos deberían apoyar la lista que usted encabeza y así sumarse de alguna manera al cambio de la nación. Bueno, porque justamente creemos que en la Argentina se ha iniciado un cambio muy importante a partir de diciembre del 2015, que dejando atrás una Argentina autoritaria, de la soberbia, de la corrupción, la que ni siquiera respetaba nuestros hogares, se nos metían por televisión, por todos los canales de televisión, 2 o 3 veces por semana en nuestras familias, una Argentina aislada del mundo, una Argentina que no tenía relaciones con nuestros países vecinos, o mejor dicho, teníamos malas relaciones con nuestros países vecinos, con Uruguay, con Chile, con Brasil, solamente en la región teníamos relaciones con Venezuela, y ese cambio que empezó el 2015 en estas elecciones intermedias necesita que se confirme, que se ratifique en todo el país, y Santa Fe es uno de los distritos más importantes del país, y de ahí la importancia de que nuestra lista de Cambiemos triunfe en estas elecciones el próximo domingo, las PASO, pero fundamentalmente el 22 de octubre en las elecciones finales. Bien, y sería crucial, digamos, obviamente esa victoria para conseguir por ahí ampliar un poco la representación en el Congreso y desde allí por ahí impulsar algunas reformas que crean necesarias. Porque es importante que el presidente tenga más respaldo en el Congreso. Lo hemos visto la semana pasada con el episodio debido. No solamente las cuestiones económicas o de educación, sino también las cuestiones que tienen que ver con la corrupción. Lamentablemente la iniciativa del gobierno para expulsar a quien nosotros entendemos el representante más firme de lo que fueron 12 años de corrupción en la Argentina, quedó trunca en esa etapa, producto de las mayorías propias del Congreso. Entonces esto hay que ir modificándolo para que las políticas del cambio tengan mayor respaldo en el Congreso de la Nación. Y se habla después de octubre de por ahí de que se va a encarar por ahí diversas reformas, tanto se habla de una impositiva, también se viene hablando de una laboral. Usted es especialista, entiendo, en derecho laboral, sí. sobre todo le preguntaría por lo que tiene que ver con esa. El presidente incluso se ha referido algunas veces a la mafia de los juicios laborales y demás como un cepo, por decirlo de alguna manera, a la generación de empleo. Pero en esto hay que ser muy preciso porque normalmente se tergiversan los sentidos de las palabras. Es decir, uno habla de reforma laboral y enseguida lo asocia a la flexibilización, a quitarle derecho a los trabajadores, a la baja de salario. Bueno, nada de eso está en la cabeza del gobierno, ni en la cabeza del presidente, ni de ninguno de nosotros. Lo que sí estamos planteando, que tiene que ver con esto, pero también con lo otro que planteaba, con la reforma tributaria, la necesidad de que nuestras empresas sean más competitivas, para que generen más fuentes de trabajo, para que haya más producción, para que la Argentina, que ya está creciendo, crezca sostenidamente y a mejor ritmo todavía. Entonces, esto es lo que es la forma de que el país se enriquezca, que crezca en su producto bruto, que haya menos desocupación y atacar de esta manera fuertemente la pobreza, que es uno de los objetivos centrales de este gobierno. Es decir, que la reforma laboral no se parecería la buscada a la que se aprobó en Brasil. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros necesitamos fortalecer los puestos de trabajo. Lo planteamos permanentemente. Hay un esfuerzo importante para que el trabajo sea trabajo registrado, con todos los aportes y contribuciones como corresponde. Hay un porcentaje altísimo todavía de trabajadores en negro. Eso hace que estos trabajadores, por una parte, estén desprotegidos, pero también hace que al no haber aportes, la carga impositiva estén sobre los hombros de ese otro 60 o 70% que hace los aportes como corresponde. Esto se tiene que terminar en la Argentina paulatinamente, y todo el empleo tiene que estar registrado, y creemos que si bajamos las cargas impositivas va a haber más trabajo,
y más trabajo registrado. Bien, y usted por ahí está recorriendo la provincia por la campaña y no solo eso pasa en Santa Fe, que la economía por ahí tiene algunos temas, si bien en algunas actividades ya se nota o ya los números indican una recuperación, por ahí es un proceso más bien moderado, por decirlo de alguna manera. Es un proceso lento. Claro. ¿Qué otros nudos ve por ahí que impiden que la recuperación sea más rápida, además del que mencionaba recién? Es que estamos en un proceso de crecimiento que es lento, que es moderado, pero que es firme. Fíjense que todos los meses, tomemos el caso empleo, por ejemplo, porque hubo una pérdida de empleo muy importante en los primeros meses del gobierno de Mauricio. En los últimos 9 meses, todos los meses, un poquito el empleo se ha recuperado. Y hoy estamos ya en los niveles del 2015. Esto hace que sea un crecimiento sostenible y sustentable en el tiempo. Si nosotros a esto le generamos mejores condiciones para la inversión, si nosotros logramos que esta Argentina nueva, inserta en el mundo, reciba inversión también del exterior, estos procesos se van a acelerar. Pero lo importante es que todos los indicadores nos demuestran ya de hace varios meses que todos los meses estamos un poco mejor en la recuperación del empleo, en la lucha contra la inflación, en la reducción del déficit fiscal, en la construcción, en la industria automotriz, las primeras señales positivas de la industria en general. El campo tuvo un impacto muy, muy importante. Los santafesinos, como provincia agroexportadora que somos, lo hemos sabido aprovechar. Entonces ese es el camino a seguir. Bien, aprovecho que usted, no sé si continúa siendo secretario de Políticas Universitarias. Renuncié a mi cargo el 14 de julio porque entendemos, quienes estamos en Cambiemos, que también el cambio tiene que ser en la forma de hacer política. Uno no puede ser funcionario y a la vez estar en campaña, porque si uno es funcionario de la provincia, por ejemplo, y está en campaña, ese sueldo, mientras él está en campaña, se lo están pagando los santafesinos. Eso no corresponde y eso fue lo que hicimos. El ministro Bullrich, otros ministros y en mi caso también. Bien, y aprovecho esa experiencia para preguntarle, porque ha habido, digamos, algunas críticas hacia el gobierno o denuncias de querer recortar por ahí los presupuestos de la educación universitaria, sobre todo algunos gremios docentes y algunos otros grupos. ¿Esto fue así? ¿No fue así? Lo más sencillo para contrastar estos dichos son los números. El presupuesto universitario creció un 44% el de este año con respecto al del año pasado. En líneas generales, casi todas las universidades, en la distribución entre lo que es de la torta del presupuesto, lo que le lleva salario y lo que tiene para otros gastos, mejoró entre un 4 y un 5% en el sistema general. Si ustedes hablan con Héctor Floriani, rector de la Universidad Nacional de Rosario, con Ascúa, el rector de la Universidad Rafaela, o con Miguel Irigoyen, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, digo, para citar las 3 universidades nacionales argentinas, ellos les pueden dar detalles precisos de que la situación de las universidades, lejos de desmejorar o de tener recortes, hoy está mejor que la del 2015. El tema salarios, para dar un solo ejemplo, porque fue el tema más conflictivo, es llegar a un acuerdo que finalmente logramos con los docentes universitarios. En los 2 acuerdos paritarios de nuestro gobierno, en mayo del año pasado y en julio de este año, entre los 2 acuerdos paritarios, el salario de los docentes universitarios creció un 70% a noviembre de dentro de unos meses, cuando terminen de recibir la última etapa del aumento acordado hace unos meses atrás. Es decir, que un docente universitario que, por ejemplo, durante el gobierno de Cristina Fernández y los primeros meses del gobierno de Mauricio, tenía un salario de 10.000 pesos hace poco más de un año atrás, en noviembre de este año va a estar cobrando 17.000. Fueron los 2 acuerdos paritarios que se cerraron. Esa es la verdad, son los números incontrastables que demuestran claramente que lo que se dice de achicar el salario o de recorte presupuestario no existió ni remotamente en estos casi 20 meses de gobierno. Bien, no puedo dejar de preguntarle por lo que fue, si se quiere, la interna frustrada dentro de Cambiemos Santa Fe por la decisión de la Junta Electoral de ese partido de digamos, no permitir la presentación o de impugnar por ahí la lista de Jorge Boazo. ¿Cómo vivió usted ese proceso? Que quizá lo tuvo él más enfrentado con Corral, pero... Bueno, lo seguí por los medios. En realidad no hubo ninguna impugnación. Lo que hubo fue una decisión, en primer lugar, de la Junta Electoral, que dijo: hay una serie de irregularidades muy fuertes.
Pero lo que dijo la Junta Electoral Partidaria lo ratificó la Justicia Electoral en primera instancia y lo ratificó la Justicia Electoral, la Cámara Electoral Nacional en segunda instancia. Es decir, había una serie de irregularidades, avales que no pertenecían a gente afiliada a los partidos, que es uno de los requisitos, avales de otras listas, no de la de Boazo, avales que no tenían el encabezado, no decían a quién avalaban. Más de 30 personas que denunciaron que sus firmas fueron falsificadas, que ellos no habían prestado su conformidad, y hasta lo que es peor, el caso de avales de personas fallecidas, digamos. Todo ese cúmulo de irregularidades fue lo que detectó la Junta Electoral y por eso no aprobó la presentación de la lista, pero que hay que ser muy claro, esto fue ratificado en primera y segunda instancia por la Justicia Electoral. Bien, ya para ir encarando hacia el final, le hago más o menos las últimas dos preguntas. ¿Qué evaluación le merece la propuesta del gobernador Lifchit para cobrar esa deuda de coparticipación y si ha existido por ahí un cambio, digamos, del gobierno nacional anterior a hacia el manejo de fondos para Santa Fe? Bueno, en primer lugar, el cambio del gobierno nacional del presidente Macri hacia la provincia de Santa Fe es notorio. En primer lugar porque justamente ese 15% que Santa Fe venía reclamando, que durante los 8 años de Virer y Bonfatti Santa Fe no lo recibió, luego del fallo y a partir del primer día de la asunción de Mauricio Macri, se viene pagando como corresponde. Esos son, para que los santafesinos tomamos noción, más de 6.000 millones de pesos al año, que antes Santa Fe no recibía y que desde que asumió el presidente Macri lo está recibiendo como corresponde. Lo que queda para discutir es la deuda irresponsablemente generada por el gobierno anterior, que el gobernador ha hecho una propuesta, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el propio presidente, cuando se reunió con el gobernador la semana pasada en Santa Fe justamente, le aseguró que la propuesta va a ser evaluada y que de Nación va a haber seguramente una contrapropuesta o va a haber un diálogo para alcanzar lo más antes posible una solución para ver cómo se afronta esa deuda. Pero además, el gobierno nacional está llevando una inversión en infraestructura en todo el país y particularmente en la provincia de Santa Fe, una provincia que había sido discriminada en los años anteriores, inédita. Ustedes lo están viendo acá en Rosario en este año y medio lo que avanzó la obra de la circunvalación con el enganche con la 33 es más que lo que se había hecho en los 8 años anteriores en esa misma obra. En Rufino abrimos pliegos para el tramo Rufino-Rosario, una obra que hace 10 años se promete y todos los años se incumple la promesa. Bueno, ahora ya está en marcha. La 34 de Camino a Sunchales es una obra que se necesitaba hace mucho tiempo y que está marchando y marchando firme. Los ferrocarriles. Argentina había destruido el sistema ferroviario. Estamos reconstruyendo las vías férreas. Hay un tramo de más de 1.600 kilómetros de Belgrano Carga que atraviesa gran parte de Santa Fe. Hace 10 días en Huanqueros estuvimos inaugurando los 100 primeros kilómetros. Antes que termine el mandato de Mauricio Macri, esos 1.600 kilómetros de vías férreas van a estar terminados. Eso va a abaratar considerablemente, entre otras cosas, los costos de nuestros productores el trasladar cereales a los puertos de Rosario. Jardines de infantes, escuelas, estuvimos en Casilda, estuvo el gobernador inaugurando unas escuelas y un jardín de infantes hace 20 días atrás, con fondos del gobierno nacional, las obras de hábitat, las viviendas en Ganadero Baigorria, hace también 15, 20 días atrás, la entrega de un plan de vivienda muy, muy grande. Es decir, Santa Fe, que había sido discriminada durante años, hoy ve como el gobierno de Mauricio, el gobierno nacional, tiene una presencia constante, está apoyando a la provincia, porque además la provincia de Santa Fe es un centro importante de la producción agropecuaria argentina y necesitamos que Santa Fe esté de pie y produciendo, porque no solo para el bien de los santafesinos, sino para el bien de todo el país. Ahora sí, las dos últimas. ¿Quién le propuso encabezar la lista de Cambiemos y cómo lo tomó por ahí esa proposición? Sí, más allá de que usted tiene una larga trayectoria, por ahí algunos esperaban que la lista se encabezada por el intendente de Santa Fe, José Corral, o Mario Barleta.
Bueno, se está discutiendo en un espacio plural como es Cambiemos, el PRO, la Unión Cívica Radical, el espacio de Carrió, digamos, la coalición cívica, el partido FE, digamos, los partidos que integran esta coalición, cómo integrar la mejor lista. Había una voluntad política muy fuerte de todos nosotros, pero también una voluntad política muy fuerte del presidente, de procurar evitar internas y llegar a listas del consenso. Y creo que mi pertenencia al radicalismo por una parte y mi trabajo al lado del presidente durante estos 18, 19 meses sirvieron para que recaiga en mi persona esa figura del consenso y a partir de ahí integrar una lista con Luciano Laspina, que bueno, ustedes bien lo conocen, que es rosarino y preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y que pertenece al PRO, o Lucila Lehmann, que es de la coalición cívica, del espacio de Lilita Carrió, que también es alguien joven, que tiene su primera oportunidad de presentarse en unas elecciones de este tipo, o Gisela Scaglia, que también es del PRO, Gonzalo del Cerro, ex decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, Cecilia Arcando del partido FE, es decir, una conjunción de nombres, en muchos casos, como en el mío propio, caras nuevas, pero también esto es la forma de entender la política en Cambiemos, ¿no? Los ciudadanos nos reclaman a los partidos políticos, y está bien que así sea, entre otras cosas, el recambio, que no siempre sean las mismas caras, que cada 2 años no aparezcan siempre los mismos candidatos, es decir, ¿cuándo van a aparecer caras nuevas? Bueno, esta es una oportunidad. Bien, muchas gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, pasó Albor Cantart, la cabeza de la lista de Cambiemos para Diputados Nacionales por CLN TV. Rumbo a las PASO, será hasta la próxima.